Gracias por estar aquí en este segundo video acerca de lo que es la lectura orante de la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lester Granados, es un gusto saludarte y estoy aquí haciendo otro video para tu formación católica continua. Así que, sin más dilación, vamos a lo que venimos. La Lectio Divina es un método que se ha usado por siglos en la Iglesia Católica y consta de 4 sencillos pasos y hay un quinto que es muy importante y si te quedas hasta el final de este video puedes descubrir cuáles son esos pasos. El primer paso se llama la Lectio. ¿Y en qué consiste? Consiste en leer detenidamente el texto bíblico. Pero ¿cuál texto bíblico? Entonces, yo te recomiendo que utilices tu calendario litúrgico, la lectura del día. Esto es diferente, sí, a que te estén compartiendo un evangelio, porque tú puedes decir, claro, pero si a mí ya me comparten el evangelio del día, a mí yo ya lo escucho, o si voy a misa también voy a escucharlo. Es muy distinto porque recuerda que en este momento tú estás orando. Una cosa es que yo te comparte el evangelio con lo que a mí me transmitió el Señor y yo de eso te haga una reflexión que te puede ayudar y es muy valioso. Pero aquí consiste en que tú quieres tener y ahondar tu relación con Jesús. Así que, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a leer detenidamente el texto una vez, donde vas a marcar los ritmos, los tonos, donde vas a usar los puntos, las comas, las pausas necesarias para que esa lectura sea una lectura muy rica, sea una lectura muy buena para ti. Ok, y mientras vas leyendo te vas a ir haciendo esta pregunta. ¿Qué dice el texto? No qué me dice, es qué dice. Lo de cuando Cristo hace la multiplicación de los panes. Entonces, aquella gente está sentada delante de Jesús y es una multitud enorme. El evangelio dice que eran más de 5,000 hombres y que todos ya estaban cansados. Jesús está cansado, los discípulos están ahí también bastante cansados, han recibido sol, ya está, dice el texto, cayendo la tarde. Por eso los discípulos de Jesús le piden que los envíen a sus casas, pero el pueblo más cercano está muy lejos. Solo hay un joven ahí con unos panes y unos peces. Entonces tú tienes que imaginar el sol, el viento, tienes que imaginar la cara de aquella gente ya cansada, queriendo, ansiosa por escuchar a Jesús, pero también cansada, con su estomaguito ya vacío, que incluso hay ruidos en su estómago a causa del hambre. Todas esas cosas tú te las tienes que imaginar. Aquella gente, incluso su olor de cansancio, de sudor, todas esas cosas son muy importantes. Y Jesús, aquella mirada compasiva, aquella mirada llena de amor, viendo la desesperación de sus propios discípulos, meterte tú ahí, incluso entre medio de la gente, imaginarte que llegas y eres uno de los que está escuchando a Jesús y que lo miras a Él, hablando a pesar del cansancio, viendo que vale la pena que hablar por su gente, desgastarse por su gente, dar hasta su último sudor en ese momento, hasta quedarse sin voz posiblemente, por compartir la palabra del Señor ante ese auditorio que lo está escuchando. No hay micrófono, Jesús tiene que elevar la voz. Toda esa cosa es que dice el texto. O sea, esas cosas que te estoy mencionando no las está diciendo literalmente el texto, pero si tú haces una lectura despacio, una lectura con calma, vas a ser capaz de leer entre líneas, de leer la situación, de leer el momento, de ver los rostros. Te puedes poner también en la situación de que tú eres un discípulo, tomando el mismo ejemplo, de que tú eres uno de los discípulos y que estás preocupado por la gente y que no hayas cómo darle de comer y que te acercas a Pedro y le dices: oye Pedro, mira, la gente aquí está con hambre, ¿qué hacemos? El maestro como que no está viendo que están con hambre, ¿cómo resolvemos? Y tener esas pláticas, ¿verdad? Otra parte importante de qué dice el texto es tratar de encontrar los verbos, las acciones. Jesús habla
alguien se acerca, alguien pregunta, el discípulo pregunta, el niño se acerca a Jesús, dice, o se le acerca más bien a Andrés. Mira, Andrés, yo aquí tengo estos 5 panes y 2 peces. Andrés se va donde Jesús y habla con Jesús. Entonces, ver esos verbos, ver esas acciones es importante. No sé si te estás dando cuenta que ya no estamos viendo el texto como una lectura rápida, de pasadita, o cuando nos envían el audio y vamos escuchándolo sin mucha atención y dejamos que otro interprete por nosotros, sino que yo ahora estoy leyendo qué dice el texto y lo estoy leyendo más enriquecidamente. Para esto vale la pena que lo repitas más de una vez. Haces una lectura despacio, tratas de ver algunas cosas, luego vuelves a hacer otra lectura despacio también, tratando de encontrar nuevas cosas, nuevas situaciones, y puedes hacer hasta una tercera lectura si es necesario. Ok, esto requiere tiempo porque estás en un momento de oración, ¿verdad? Estás en un momento de conversación con Dios, con Jesucristo a través de su palabra, que, como ya lo dijimos en el video anterior, Jesucristo es la misma palabra. El segundo paso es ¿qué me dice la palabra de Dios? Aquí yo te voy a hacer una recomendación muy sencilla. Elige una frase, una palabra que más te haya llamado la atención, pero a ti. No la que quieres usar para tu esposa, o para tu grupo juvenil, o para tu grupo de matrimonio, o para tu grupo de oración, o para tu siguiente prédica. No. ¿Qué me dice a mí? Esta es una plática entre Dios y yo. Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? Entonces, teniendo el mismo ejemplo, ¿qué me dice el Señor a mí? Dale de comer vos. Dale de comer vos. Eso me dice el Señor. Denle de comer ustedes. Y yo me pongo ahí como uno de los discípulos y digo, ok, yo voy a darles de comer. Eso es lo que me dice a mí el texto. Señor, me dices que les dé de comer. Señor, me dices a mí que le dé de comer. Pero yo también me siento impotente, incapaz, yo no tengo nada. ¿Cómo hago? Ok, me estoy poniendo en la postura de los discípulos que están ahí. Pero eso es lo que a mí me dice. No sé en esa lectura qué te ha dicho el Señor. A mí me dice, dale de comer vos. Entonces yo me lo medito, interiorizo esa parte. ¿Cómo hago para darles de comer? Señor, ¿cómo hago? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué resuena esta palabra en mi interior? ¿Por qué en las veces repetidas que la leí, lo que más me llamó la atención fue esa frase, dale de comer vos, denle de comer ustedes? Cuando yo voy a orar, yo puede ser que le dé gracias, puede ser que le pida, puede ser que le agradezco, puede ser que le suplico, puede ser que me abandono, puede ser que doy mi consentimiento a Jesús. Entonces, en este caso, volviendo al mismo texto, ¿yo qué diría en mi oración? Ya no es la oración con todo el texto, ¿verdad? Sino que es la oración de esa frase o esa palabra que el Señor me ha encomendado. Claro que utilizo todo el texto y el contexto, pero basado en lo que Dios me acaba de decir, yo le voy a responder. ¿Y yo cómo le respondería en oración? Pero si tú lo dices, Señor, yo le voy a dar de comer. Yo no soy el más preparado, yo no soy el mejor, Señor, para estar enfrente de una cámara, yo no soy el mejor para explicar este método de la Lección Divina, pero si tú me dices que yo lo haga, yo lo voy a hacer, Señor. Si tú me pides que lo haga, yo lo voy a hacer. Quizás hay mejores videos en la red, quizás hay gente más preparada, pero no lo están haciendo. Entonces yo voy a hacer mi parte. Y si tú me lo pides, Señor, yo te doy mis 5 panes y 2 peces. Yo les voy a dar de comer. En tu nombre, Jesús, lo voy a hacer, Señor. Yo confío en ti, yo creo en ti. En tu nombre voy, Señor. Entonces, esa es una oración. Luego de que esa oración ha salido de mi corazón y ha salido de mi espíritu que se eleva hacia Dios como una respuesta, entonces ahí es donde está el punto de la oración. Dios me habló a través de su palabra, yo he meditado su palabra, yo la he interiorizado
yo me he quedado con esa frase que se repite en mí y no me deja en paz. Y lo tercero entonces es la oración, eso que acabo de explicar. El cuarto paso es la contemplación. Ok, yo me quedo nuevamente en calma, me quedo en paz, viendo nuevamente aquel texto, viendo nuevamente aquella situación y cómo es el desenlace de esto. Okay, el Señor vino, multiplicó los panes, sobraron, se alimentaron hasta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sobraron 12 canastas. ¿Qué significa el número 12? ¿Verdad? Es importante en este mismo texto. El pueblo de Dios, que Dios siempre alimenta a su pueblo, así como alimentó aquellas 12 tribus que iban, que era su pueblo Israel, que iban en el desierto, los alimentó con el maná del cielo. Aquí está el nuevo maná, que es Cristo mismo que nos alimenta a través de su Eucaristía. Ahora contemplo eso, lo que hay más allá de esta palabra, lo que hay más allá de esta meditación que he hecho, de esta oración. El Señor me sigue hablando, sigue entrando en mí. Y esos son los 4 sencillos pasos para hacer una lección divina, pero todo arranca en una lectura enriquecida, en una lectura repetida, en una lectura bien hecha, con pausas, con comas, con puntos. ¿Cuál es mi respuesta? Todo esto me tiene que mover a algo, porque como dijo el Señor, cuando se acercó la Santísima Virgen María con los familiares de Jesús y le dijeron, ahí está tu madre y ahí están tus hermanos. Y él dijo, pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que pone en práctica la palabra, aquel que la escucha y la pone en práctica. ¿Quién es la primera que hace eso? La puso tan en práctica, la palabra de Dios, la meditaba tanto que se encarnó en ella, la que cumple también esta palabra, y por eso es mi madre, en la que yo me he encarnado. Ella es la primera. Y todo el que sea como ella también va a ser mi madre, va a ser mi hermano, va a ser mi padre. Así dice el Señor. Entonces, en ese compromiso, si tú te comprometes, si tú estas palabras, haces este método con estos 4 pasos, pero se queda hasta ahí, en una oración, se queda en una interpretación y no te mueve a nada, entonces también no estamos consiguiendo el objetivo. El objetivo es que ahora yo hago un compromiso. ¿Cuál es mi compromiso en este caso, en este texto del que acabo de hablar? Dale de comer vos. Yo me comprometo ahora a compartir su palabra, a poner lo poquito que yo sé, llevárselo a las demás personas. Yo me comprometo, Señor, a transmitir tu mensaje, a transmitir lo bueno que tú has hecho en mí, a transmitir las obras que tú has hecho en mí, a dar testimonio, Señor, con lo poquito que tengo, Señor, con la cámara que tengo, con el micrófono que tengo, con el celular que tengo, cuando voy a compartir un tema de manera presencial, cuando tengo la oportunidad o la invitación de asistir a un retiro, a un evento, cuando estoy cara a cara con una persona y me hace preguntas, cuando yo me acerco y escucho a las personas y les transmito tu palabra también. Ahí, Señor, me comprometo a hacerlo en mis redes sociales. Me comprometo a hacerlo en todo momento y en todo lugar. Entonces, ese es mi compromiso. ¿Cuál es el tuyo? Ese verbo encarnado se vuelve acción en nosotros, nos mueve. El Espíritu Santo mismo que inspiró la Sagrada Escritura nos mueve, nos transforma, nos renueva para que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos escuchado y aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son los pasos de la lección divina. Primero, la lectura. Segundo, la meditación. Tercero, la oración. Cuarto, la contemplación. Y un quinto y último paso, que es la acción o el compromiso que tú estás dispuesto a hacer con el Señor después de haber escuchado su palabra. Así que muchísimas gracias por haber visto estos 2 videos. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto en otros videos. Si quieres dejarme un like, si quieres compartirlo con alguien que creas que le sea útil y si quieres dejarme tus preguntas, tus respuestas o sugerencias en los comentarios para que podamos hacer nuevos videos, te lo agradecería infinitamente. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima en un nuevo video aquí en tu canal de Formación Continua Católica.